Así es importante escuchar la voz del sector empresarial frente a esta paralización de actividades. Muy buenos días, lo escuchamos. ¿Cuál es su análisis respecto a lo que está ocurriendo en el país, la coyuntura política y las paralizaciones que se dan en el país? ¿Y cuál es la pérdida que representa para todos los ecuatorianos y especialmente para el sector empresarial? Buenos días, Edison, buenos días, Lorena, buenos días a los radioescuchas. Sí, bajen el volumen a su radio receptor, a su señal allá. Para poder Ahí creo que estamos mejor. Ahí, correcto. Como dicen en el campo, ahí estamos más mejor. Ahí estamos más mejor. Buenos días. Ahora sí buenos días, Lorenita. A los radioescuchas un muy buen día, en la medida de lo que se puede con esta lamentable situación que vivimos los ecuatorianos. Yo no estoy opuesto a la protesta cuando la protesta tiene alguna razón de ser, pero lo que no puedo estar de acuerdo es que esa protesta irrumpa la libertad de terceros, del prójimo, de los conciudadanos, y que nos afecte al no poder salir a trabajar, que nos afecte al no poder llevar nuestros hijos a las escuelas, que nos afecte al sentirnos totalmente inseguros, de tal forma que irrumpa de alguna manera el proyecto de vida de los ecuatorianos. Si tienes un grupo de gente que quiere protestar y lo hace pacíficamente, está en todo su derecho, porque vivimos en un estado de democracia. Pero si lamentablemente tienes un grupo de gente que entiende la protesta por violencia, por caos, por pensar que están encima de la ley, por pensar que están encima de la Constitución, entonces jamás voy a estar de acuerdo. Estas protestas han generado un sinnúmero de pérdidas económicas, han generado que macroeconómicamente el país crezca 9 puntos en su riesgo país. Entonces, estas protestas, la forma como se ha protestado, nos ha jugado en contra a los ecuatorianos. ¿Qué buscan los señores de Pachacuteco o los señores de la CONAIE, encabezados con el señor Issa? Generar caos, cambiar a un presidente de la República. No creo que esa sea la salida. Esto no se trata de que se hable de Guillermo Lasso, no. Esto se trata de que al país no le hace bien cambiar un presidente de la República porque significa una pésima imagen en el exterior y significa también que el país se para por lo menos seis meses más. Entonces, no es nada beneficioso la forma como esta gente está haciendo sus reclamos. Más allá de que no estoy de acuerdo con el listado de 10 puntos del petitorio, porque me parece totalmente incoherente y contrario a lo que se vive hoy en día en un mundo globalizado. Señor Alvear, buenos días, bienvenido. Son buenos días. Emilio Espinosa lo saluda. Emilio, perdón. Pero es importante en estos momentos en que el país está en una encrucijada muy grave, poder hacer un examen introspectivo y asumir cada sector el mea culpa. Nosotros, los medios de comunicación, los empresarios, Fuerzas Armadas, policía, maestros, presidente de la República, Asamblea Nacional, Poder Judicial, Consejo de Participación Ciudadana, es decir, todas estas instituciones vienen siendo encuestadas por las empresas que hacen investigación y son esas empresas las que hoy dicen que la Asamblea Nacional tiene apenas un 6% de credibilidad, que el Ejecutivo tiene apenas el 17% de credibilidad y aceptación. Y eso, ¿por qué ha sucedido? Porque durante un año, en este caso, el sector empresarial no ha logrado, teniendo un presidente de la República que trabaja con el sector empresarial, porque es banquero, trabaja con el sector financiero, hacerle entender y corregir ese plan que presentó en campaña y que ofreció solucionar en minutos, no en años. ¿Por qué razón ha fallado el sector empresarial también? En el sentido de que no se ha sentado con el presidente de la República y le ha hecho entender las fallas que ha ido teniendo el gobierno
para que no tenga un porcentaje de aceptación confiable y hoy esté en el ojo de la tormenta, porque al no resolver los problemas del país en la parte de producción, no ha generado empleo, no se ha invertido para de manera correcta alentar la economía nacional, no se ha mejorado la inversión en educación, el tema de la salud, usted lo vive como ecuatorianos, que está completamente irregular y crítico, y por todas esas razones, señor Alvear, tenemos un país en este momento enfrentado con un Estado denominado fallido, en que el narcotráfico es el que ha creado la mayor violencia e inseguridad en el país. Nos están matando diariamente a los ecuatorianos y eso es lo que ha elevado un volumen de reclamo en el Ecuador, porque los guayaquileños le estamos demandando al gobierno que asegure nuestras vidas y de nuestros hijos, por ejemplo, y eso fue mucho antes de esta movilización de la CONAIE. Entonces, ¿cómo asumimos responsabilidades cada sector? Ustedes que representan el sector empresarial, señor Alvear. Emilio, Lorenita, Radio Escuchas. Yo creo que la culpa que tenemos que hacer todos los ecuatorianos es a la hora de volver a votar y sacar nuestras conclusiones. Es evidente que este sistema está caduco. Es evidente que este sistema político que aplicamos en el Ecuador desde los años 80, que entiéndase la nueva democracia, está obsoleto, que no funciona. Es necesario llevar al Ecuador a un modelo libertario, donde se respete el derecho a la vida, donde se respete el derecho a la propiedad privada, donde se apoye el libre mercado, donde no tengamos un Estado intervencionista, sino un Estado supervisor, donde el Estado se dedique puntualmente a la salud, a darnos buena salud, a darnos buena educación, a darnos buena seguridad, a garantizarnos que van a haber organismos de control transparentes, donde se elijan funcionarios de forma correcta, transparentes, preparados, idóneos para los puestos. De esa manera también va a bajar un poco esta corrosión que tenemos y esta metida de mano que siempre hay de un poder a otro, porque al final del día todos terminan corroídos. Creo que este país tiene que cambiar el modelo, tiene que cambiar a un modelo libertario. Mientras no cambiemos un modelo libertario y no entendamos que la misma casta de políticos que tenemos hoy en día estaban en los 80 y no han hecho absolutamente nada en beneficio del país, entonces tenemos que exigir un relevo, no solamente de personas, sino de mentalidad para hacer política en este país. Solamente en ese momento este país podrá salir adelante. Con un presidente que, como usted bien lo dijo, Emilio, y coincido con usted y con Lorena, empresario privado, que durante 14 años nos dijo que iba a bajar los impuestos, que iba a empezar a disminuir los aranceles. No ha hecho ni lo uno ni lo otro, generando que el empresariado, el industrial, no pueda ser competitivo. Y si no es competitivo, no puede generar empleo. No, porque solamente el momento que usted lo vuelve competitivo, ese empresario o ese industrial empieza a generar más, empieza a ganar más y para seguir creciendo genera más trabajo. Mientras no pongamos en práctica lo que hemos venido predicando, me refiero al señor presidente de la República, este país no va a cambiar. No me vengan a decir a mí que los números macro, que la reserva, la gente se está muriendo de hambre, la gente vive en la zozobra y la inseguridad, una inseguridad que se le fue de las manos al actual gobierno. El gobierno debe entender con humildad que esta protesta, de cuya forma yo no estoy de acuerdo, tiene un fuerte mensaje. Tiene que dejar de hablar tanto y empezar a demostrar con hechos en la calle gestión. Porque si no, el país se va de las manos. La gente ya no aguanta más, como usted decía, Emilio, la inseguridad, el sicariato, que los carteles de drogas en el sur de Guayaquil hagan lo que les dé la gana y matan gente todos los días. La gente ya no aguanta más que los hospitales públicos no tengan medicina, que se negocien los espacios en las camas. Y la señora ministra de Salud, bien, gracias. Cada vez que le tocan el tema se va por la tangente hablando del exitoso modelo de la vacunación.
Ya pasó el exitoso modelo de la vacunación. La salud pública tiene otros problemas que esta señora tiene que enfrentar y que parecería no tiene la capacidad de hacerlo. A nivel de educación, no puede ser posible que tengamos escuelas descuidadas, que tengamos un excesivo número de alumnos para un determinado profesor. No puede ser posible. Y a nivel de seguridad hay que hacer algo urgente. Señor Alvear, si no es la protesta la vía, ¿cuál sería la otra alternativa? La protesta está consagrada en la Constitución de la República. Obviamente una protesta pacífica sin hacer daño a nadie, pero esto muchas veces se escapa de las manos porque se infiltran elementos que realmente quieren dañar esa protesta que tiene un objetivo, hacer que el gobierno haga los correctivos necesarios, porque definitivamente esto ya se veía venir. Los diálogos se han estado dando con el gobierno, la CONAIE se ha reunido con el gobierno, los transportistas se reunieron con el gobierno, los alcaldes se reunieron con el gobierno, los trabajadores se reunieron con el gobierno, pero han sido reuniones que realmente no han dado sus frutos, y por esa razón es que hoy ya se ha hecho un espíritu de cuerpo, porque eso es lo que está sucediendo en estos momentos. Ya los maestros, los trabajadores y la sociedad en general está descontenta, y hoy nos vemos en estos momentos prestos a una paralización ya general. Entonces el gobierno, si no se hacía esto, quizás no se daba ese diálogo, pero ese diálogo con resultados, no ese diálogo de sordos, señor Alvear. Yo estoy de acuerdo, Lorena y Radio Escuchas, con la protesta, porque también me siento decepcionado e indignado con este gobierno que prometió muchísimas cosas en los últimos 14 años de campaña, entre esas, como decía Emilio, que en los primeros 100 minutos el gobierno arreglaba este país, y al final del día no ha hecho absolutamente nada. Con lo que no puedo estar de acuerdo es con los actos violentos, con la violencia, con el entrar a las fincas de floricultores y destruir esos cultivos. ¿Quién paga eso? ¿Quién paga esas pérdidas? Con dejar sin trabajo a la gente, con obligar a los transportistas de leche a botar la leche, con atacar a la policía, golpearla. Eso no tiene cabida en este país, no puede tener cabida en este país. Los señores indígenas tienen que entender que ellos son parte de un Estado soberano y tienen que someterse a las reglas y a la ley. Ellos no pueden maltratar a los policías como lo han hecho en días pasados, que lo hemos visto en los medios de comunicación. No, eso es una falta de respeto. Entonces, ¿qué ejemplo le estamos dando a las generaciones que vienen? Yo estoy de acuerdo con usted y la ciudadanía de que hay que protestar. No estoy de acuerdo con la violencia que atenta contra la integridad de la vida, que atenta contra los negocios y que atenta contra el empleo. Porque si atentamos contra eso, nos estamos haciendo un harakiri. Hay que exigirle a este gobierno que definitivamente tiene que empezar a reaccionar y a cumplir, pero no bajo la modalidad de violentar, de atentar contra el patrimonio de las ciudades, como han hecho con Quito, que han destruido nuevamente Quito, los delincuentes que salieron a hacer estas protestas, ¿ya? Y atentar contra el trabajo de la gente. No hay derecho, porque atrás del trabajo de cada persona, mi querida Lorena, hay un crédito de una casa que pagar, hay una escuela de algún hijo que cumplir, hay luz, agua y teléfono que pagar, y esas instituciones no esperan. Entonces, sí, estoy de acuerdo con usted que hay que protestar, y hay que seguir protestando, y hay que acorralar a este gobierno para que se sacuda y para que definitivamente cumpla con sus promesas, pero no bajo la vía de la violencia. Señor Alvear, Totalmente de acuerdo. Usted fue muy crítico en los 10 puntos que ha indicado la CONAIE, ¿verdad?, que debe revisarse para llegar a un acuerdo con el gobierno. Ahora, vamos al otro lado de la moneda. ¿Cuáles son los puntos que debe plantear? Ojalá los periodistas seamos convocados a una rueda de prensa en la que veamos a todos los presidentes de las cámaras de la producción, de comercio, del sector agrícola, etcétera, ver a todos los empresarios hermanados y también asumiendo sus responsabilidades, porque uno de los detonantes que ha aparecido en esta movilización convocada por la CONAIE, ¿verdad?, ha sido el de los bananeros, los pequeños y medianos productores bananeros. El gobierno dice 6.25 precios de sustentación. Sin embargo, los intermediarios exportadores
les están pagando $1.50 y $2. Ellos clamaron, estuvimos en cualquier cantidad de ruedas de prensa, en muchos cantones de la costa, y pedían que el gobierno asuma la responsabilidad de comprarlo en $3 y viabilizarlo para planes de nutrición, para hospitales, para las cárceles, para las Fuerzas Armadas, para la policía, porque hay un gran número de consumidores en el país de nuestros propios productos. No se solucionó y ahora están también hundidos a la paralización. Lo propio pasa con los transportistas pesados por el tema del precio de los combustibles, porque no se puede concebir que en un país que tenemos un salario básico de $400, paguemos por un combustible que en Estados Unidos con un salario de $1.200 pagan el mismo valor que un país como el nuestro, que es productor de petróleo y que no ha resuelto el problema de su refinería. Entonces el pueblo se siente, de los empresarios también, un tanto decepcionado, porque cada quien jala agua para su molino, amarra con el gobierno, resuelve su problema y el resto que se lo lleve el agua. Entonces, ¿cómo lograr, señor Alvear? Nos gustaría que ustedes, los empresarios o los que están asesorando al empresariado, nos convoquen a una rueda de prensa y digan, pues si no sirven los 10 puntos de la CONAIE, cuáles son los puntos que plantean y cómo le van a exigir al gobierno que enrumbe esta república, para no quedarse cruzado de brazos solamente esperando que otros protesten, que se caiga un gobierno y luego proponer una solución poniendo nombres de quienes deben dirigir la república, como ha pasado anteriormente en este país, señor Alvear. Su opinión. El volumen. Su audio se nos fue. Su audio. Ya. ¿Ahí me escuchan? Sí, Ahí sí, perfectamente. Estoy de acuerdo con usted, Emilio, y por eso insisto, el país debe caminar hacia un modelo libertario, donde los actuales políticos se vayan a su casa porque han demostrado que solamente están cuidando sus intereses particulares, el de sus parientes, y no los intereses del pueblo o los intereses de un país. Referente a lo que usted me decía, Emilio, empiezo haciendo una reflexión, hablando de los combustibles. Hay dos cosas o dos pilares que en el modelo libertario se empujan y se hace mucho hincapié. Un país sale adelante con educación y con energía barata. Entonces, nosotros debemos empezar a cambiar ese chip de que el Estado es el papá o la boya de salvación a todos los problemas. Porque mientras sigamos bajo ese chip, sigamos pensando de esa manera, entonces vamos a seguir exigiendo que el Estado nos llene de subsidios, que al final del día los subsidios implican más impuestos, porque de algún lugar tiene que salir ese dinero que el Estado cubre. Debemos exigir al Estado que sea supervisor, pero debemos entender que somos responsables de los riesgos que nosotros tomamos. Entremos en el tema de los bananeros. Yo he tenido arduas conversaciones con algunos bananeros y lo que ellos me han sabido explicar es lo siguiente, y esto es importante que la ciudadanía lo conozca. Como lamentablemente no hay un censo, no hay estadísticas en los organismos de control o de poder de este país, quiero que sepa usted que hay un exceso de hectáreas de producción de banano. Entonces, como hay un exceso de hectáreas de producción de banano, obviamente cuando vienen crisis como la que viene y cuando no se controlan los intermediarios, ese exceso de productores queda en el aire. Y esos son los que pierden, esos son los que quiebran y esos son los que exigen que el gobierno se haga cargo. El gobierno, yo no soy un defensor del gobierno, si ustedes me siguen en mis redes, ustedes podrán darse cuenta que he sido bastante crítico con el gobierno. Pero vivimos en un mundo globalizado donde predomina el libre mercado, donde no se puede seguir subsidiando combustibles. Si no se puede subsidiar combustibles, debemos buscar energía alternativa como puede ser el gas, que tenemos grandes reservas. No podemos pensar todavía en los subsidios, es decir, el gobierno tiene que eliminar a los intermediarios del banano, ya, para permitir que sus productores vayan directamente a abrir los mercados. Pero ya el empresario privado, cuando corre el riesgo de la inversión en un proyecto tan ambicioso como una bananera,
tiene que medir todas las variables. Y si fracasan sus cálculos, no puede exigirle al gobierno que se haga cargo de esta falla o esta falla de cálculos, porque eso es lo que nos tiene complicados como país. La cantidad de subsidios, la cantidad de ayudas, que de algún lado tienen que salir, salen de los impuestos. Y este país necesita, entre otras cosas, reducir gasto público y bajar impuestos. Mientras no pase eso, no vamos a salir adelante, porque tenemos un gasto demasiado grande y por ende no va a haber utilidad, no va a haber ahorro, no va a haber capital, no vamos a poder salir adelante. Usted sale adelante, Emilio y Lorena, cuando de su sueldo usted puede guardar un poquito y lo empieza a ahorrar. Cuando ese ahorro señor se Alvear, multiplica pero en ahorita meses, usted el ya gobierno, tiene un patrimonio. Señor Alvear, pero ahorita el gobierno precisamente eso está haciendo. Tenemos entradas por el excedente petrolero, por el cobro de tributos, pero esto no se ve reflejado en una obra social y por eso es que protesta en estos momentos la población. Entonces, ¿dónde, como dijo un conocido político ahí, ¿dónde está la plata? Donde usted dice, Lorena, hay que preguntarle al gobierno dónde está enviando ese dinero del exceso petrolero y del exceso de recaudación de impuestos, que en el último tiempo suma 6.000 millones de dólares. ¿Dónde están poniendo ese dinero? ¿Por qué no lo están canalizando en salud? ¿Por qué no lo están canalizando en educación? ¿Por qué no están capacitando y equipando a la policía? ¿Por qué no hay una hoja de ruta? ¿Por qué se está olvidando el gobierno de estos 3, 4 pilares tan importantes para que una sociedad salga adelante? Seguridad, salud, educación. El gobierno se ha olvidado de aquello que el clásico banquero quiere tener los números en azul, pero sin embargo no utiliza esa reserva que tiene que pagarla para los profesores, para los médicos, para la seguridad. Él prefiere decir, no, vean, tengo una gran reserva, ¿ya? Entonces el país está bien macroeconómicamente. ¿Y eso con qué se come, Lorena o Emilio? La gente se está muriendo de hambre en las calles. La gente no tiene empleo. No me vengan a decir que hay 350.000 plazas de empleo e incluyen el empleo informal. No puede ser posible. Así no se hace esa medida y ellos lo saben perfectamente, pero ellos juegan con el mensaje que le dan a la gente y la gente no les cree. Bien, señor Alvear, le queremos agradecer, aunque estaba revisando cuando usted habló del tema de subsidios, criterios de Bukele de El Salvador, que es una reunión extraordinaria, y ojo, que ha sido tomado como referente en el tema del control de la violencia, el narcotráfico y la forma de parar la delincuencia en ese país. Y es un mensaje que le dirige a los Estados Unidos y a los países poderosos, le dice, yo no quiero que ustedes me digan lo que tengo que hacer en mi país. Yo lo que quiero es hacer lo que ustedes hacen en su país. ¿Y qué hace Estados Unidos? Subsidia al sector agrícola en un 50%. ¿Qué hace Estados Unidos? Subsidia a los desempleados, les dan un valor mensual hasta que consigan trabajo. Aplica el subsidio como una norma correcta de evitar la hecatombe social, mientras la gente se adecúa al empleo, etc. Es decir, repetimos lo que dice Bukele, no queremos que nos diga el Fondo Monetario lo que debe hacerse aquí, dijo Bukele, queremos hacer nosotros lo que ustedes hacen. Entonces, el tema del subsidio es un tema para debate. Es un tema para debate. Señor Alvear, sí. En todo caso, gracias. Muchas gracias. Ha sido muy importante dialogar con usted su despedida. Muchas gracias, Emilio. Muchas gracias, Lorena. Muchas gracias a los radioescuchas y dejarles un mensaje, que no hay nada más importante que el respeto irrestricto al proyecto de la vida del prójimo, que es basado en el respeto a la propiedad privada, al libre mercado, a un Estado poco interventor, a la cooperación social y donde se premie realmente el ahorro y el esfuerzo. Y eso no se va a lograr si no se reduce el gasto público y si no se bajan los impuestos. Muchas gracias. Viva la libertad. Gracias, don José Alvear Campodónico, analista político y empresario, que en esta mañana nos ha permitido recrear estos temas para desde el otro ángulo poder dar una opinión también, Lorena. Don